Gloria a Dios. Más fuerte porque es para el Señor, no es para el hombre. Él es el único que vale la pena que nosotros tengamos expresiones de alabanza y de adoración, porque Él es el único que reina y permanece para siempre. Gloria a Dios. Hermanos de la alabanza, pueden pasar a sus lugares. Quisiéramos aprovechar el tiempo, creo que se nos ha ido un poco el tiempo, pero sé que ustedes están acostumbrados a oír palabra del Señor con un buen tiempo. Y yo quisiera ser muy puntual en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para trasladarles a ustedes. Ciertamente he venido a Ciudad de México de hace más de 30 años, acompañando al hermano Otto, como nosotros lo conocíamos a él. Y recuerdo que escuché decirle a este varón que el Señor usó de una manera muy poderosa en aquellos tiempos, que era el tiempo para México. ¿Cuántos creen que es el tiempo para México? Han pasado muchos años y yo sé que Dios ha permitido que esta iglesia esté en un lugar como este, pero indudablemente hay una enorme responsabilidad para que cada butaca que está aquí sea llenada por alguien que todavía no conoce el nombre del Señor Jesucristo, aquel que puede cambiar la vida, aquel que puede transformar completamente al ser humano. Así que yo quiero dejarle a usted una responsabilidad, jóvenes, señoritas, varones, varonas, ancianos que están aquí, para que tome la oportunidad de traer a un amigo, tome la oportunidad de traer a un familiar, para que también venga a gozarse. Si usted ya nació de nuevo y usted se goza cada domingo o cada vez que viene a este lugar, comparta eso con otros. Hay mucha gente, 30 millones aquí en Ciudad de México. Este lugar que el Señor indudablemente se los ha dado, debe estar lleno. No para hacer famoso a un hombre, sino que para poder rescatar muchas almas que todavía están en búsqueda de lo que usted ya tiene en su corazón. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos amados, reciba un saludo de la iglesia Betel en Ciudad de Guatemala, y no sé si usted me puede dar un saludo para que yo me lo lleve a Guatemala, ¿sí? A Iglesia de Cristo Betel. Yo me quiero llevar ese saludo. Gloria a Dios. Aleluya. Tuve la oportunidad de tener una reunión el día viernes con el hermano Alex y algunos pastores, algunas ayudas, algunos de los hermanos que están aquí pudimos compartir. Pero algo que me impresionó, y quiero empezar por ahí, fue que encontré ahí en el área de comedor, tal vez usted ya está acostumbrado a leer ese versículo, pero encontré precisamente Hechos capítulo número 2, yo quiero empezar con eso, Hechos capítulo número 2, verso 42. Es un verso que yo creo que todo cristiano debería de conocer, debería de meditar en él, pero especialmente debería de conocerlo de memoria. Y usted lo tiene ahí en una gran pancarta, en el comedor. Cada vez que usted coma, léalo y tal vez se va a recordar de esta prédica, que en el nombre del Señor esperamos que sea de edificación. ¿Lo tiene? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí donde está usted, me ayuda a levantar su mano derecha. Mi pastor me enseñó a mí hace muchos años que la mano derecha es la mano de la petición. ¿Y cuántos aquí en esta mañana trajeron peticiones? Levante bien su mano, tan alto como pueda, pero levante también su corazón delante de la presencia de Dios que está aquí, que tenemos que tener seguridad que Él es galardonador de los que le buscamos. Y ponga ahí su petición. Padre, en esta hora te damos gracias, porque indudablemente, Señor, tú fuiste el primero que viniste a este lugar, y tu presencia desde muy temprano se hizo sentir. Y yo sé que a través del inicio de un culto a ti una vez más en este lugar, bendijo tu corazón, Señor. Y en este momento que nos disponemos a escuchar de ti, te pedimos que estas manos que están levantadas, tú seas propicio a sus necesidades, tú seas propicio a su petición. Mira, Señor, la necesidad de cualquier índole. Te pido, Señor, que tú puedas
responder a esas peticiones conforme a tu voluntad y conforme a tu poder. En el nombre de Jesús, envíanos tu palabra como lluvia, que pueda mojar nuestra tierra. Si nuestra tierra está seca, te pido, Señor, que sea lluvia que con esa tierra seca tú puedas moldear un barro y hacernos según tu voluntad, moldearnos según tu propósito. Bendigo, Señor, esta congregación, bendigo al pastor que tú has puesto en este lugar, a la oficialidad, y te pido, Señor, que tú muestres lo que tú tienes con ellos, que indudablemente es grande para la Ciudad de México. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. No me quiero quedar solamente en este versículo, porque quiero tomar otro también y algunos otros que el Señor nos va a ir mostrando. Pero una de las cosas que indudablemente usted puede darse cuenta que son 4 de las cosas que hacía la iglesia del principio. Y creo que nosotros en este siglo XXI necesitamos urgentemente regresar a poder revisar lo que los primeros cristianos hacían, tenerlo tan claro, y de esa manera creo que va a ser un antídoto para que en ningún momento podamos ser desviados de lo que voy a llamar la doctrina de Cristo. Ese es el tema esta mañana, la doctrina de Cristo. Y es interesante darse cuenta que este verso 42 inicia diciendo que los que se habían convertido, ya se había dado Pentecostés. Sabemos que fueron 120 los que estuvieron en el aposento alto, y siempre nos debe llamar la atención que si el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos dice a nosotros que fueron 500 personas las que vieron al Cristo resucitado, usted se imagina el impacto de lo que significaba ver al Cristo resucitado, el que había muerto en la cruz del Calvario. Y dice que 500 hermanos lo vieron. Entonces uno se pone a pensar por qué solo 120, es decir, 380 testigos de la resurrección de Cristo no estuvieron en el aposento alto, a pesar de que se les dijo que no se fueran de Jerusalén, que iba a venir sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo. Se les dio una instrucción muy claramente definida, mas sin embargo ellos no lo hicieron. No desconocemos las razones, pero 120, un número interesante, tuvieron la experiencia que nos narra todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde lenguas como de fuego se pusieron sobre cada uno de ellos, dice la Escritura. Hablaron en otras lenguas, y usted conoce muy bien este pasaje. Pero ellos indudablemente hacían algo muy interesante que dice: y perseveraban. Perseverar es ser constantemente diligentes. Perseverar en el original griego da la idea de una carga que te ponen sobre tu espalda, y aunque es demasiado pesada esa carga, tú estás firme sosteniendo esa carga sobre tus hombros. Y dice acá que ellos perseveraban en 4 cosas. Una de ellas es que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? A ver, más fuerte. ¿Desayunó usted hoy? En la doctrina de los apóstoles. Ahora yo quiero hacerme una pregunta juntamente con usted, porque la manera de acercarnos a la palabra muchas veces es que cuando la leemos el Espíritu nos hace preguntas o nos vienen a nosotros preguntas, y nosotros tenemos que estar sensibles con nuestros oídos espirituales a oír respuestas de parte de Dios, que muchas veces vienen en la misma palabra. Pero la pregunta que yo le quiero hacer a usted, y que me hacía anoche cuando leía este pasaje, es: ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Porque aquí dice que perseveraban en la doctrina
de los apóstoles. No dice de un apóstol, dice de los apóstoles en plural. Y entendemos, según el contexto que estamos leyendo en el libro de los Hechos, que eran 12. De hecho, uno de ellos se ahorcó, ¿se acuerda? Sus entrañas, dice que cuando cayó después de ahorcarse, se regaron por el suelo, porque se había cumplido la palabra que se había dado desde los salmos, que ese hombre iba a ser un instrumento de deshonra porque iba a entregar al Señor. Pero se hizo el procedimiento a través de los 11 que quedaron para nombrar a uno que llenara el área que él había dejado libre. Y entendemos que el procedimiento que se siguió acá, como todavía no había Espíritu Santo, no se había dado el Pentecostés, dice que echaron suertes. Tal vez usted puede pensar que ese era un método un poco raro, pero lo cierto está que Matías fue el que cumplía con los requisitos de los apóstoles del Cordero. Nosotros tenemos que clasificar a estos apóstoles como los apóstoles del Cordero, cuyos requisitos solamente 12 podían cumplir, y aún Judas, pero no el Judas que se mató, sino que dice que Matías y el otro cumplían el requisito de haber caminado con el Señor desde el bautismo en agua hasta su muerte y su resurrección. Por eso muchos de los que no entienden que en este tiempo sí hay verdaderos apóstoles, pero lamentablemente hay muchos falsos. Pero el hecho de que haya muchos apóstoles falsos no significa que haya verdaderos. Es porque ellos critican el hecho y dicen en sus argumentos que solamente hubieron 12. Es más, ellos esgrimen el hecho de que cuando el Apocalipsis habla de 12 tronos, para los 12 apóstoles le dicen incluso con sorna, y tu apóstol va a tener un trono. Si solo son 12, es porque se equivocan al pensar que los apóstoles del Cordero son iguales a los apóstoles del Espíritu, a los apóstoles de la iglesia. Entonces, hermanos amados, la pregunta sigue en el aire. Yo quiero ir despacio. Al fin y al cabo, si usted se me duerme, me voy a bajar y voy a pegarle un grito. No, no es cierto. Qué confianzudo este pastor, va a decir usted, ¿verdad? Pero, ¿cuál era la doctrina en la que perseveraban los que estaban iniciando la iglesia? ¿Será que era una doctrina muy personalizada de los apóstoles? Y entonces yo quiero que vayamos a la misma escritura. Le dije que muchas veces la Biblia nos da a nosotros respuestas. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo número 7. Usted dice amén cuando lo tenga. Verso número 16, capítulo número 7 de Juan. Déjeme ver si yo ya llegué, porque no lo encuentro, pero ya lo encontré, ahora sí. Verso 16, ¿lo tiene? Los hermanos de atrás oyen bien. Levantan la mano los que están hasta ahí al fondo. Miren, les quiero decir que aquí hay lugar adelante, no sé por qué se van tan atrás. Yo siempre le digo a los hermanos que pastoreo, que tengo el privilegio de pastorear, ¿por qué se sientan hasta atrás? Porque cuando yo esté en el cielo y ustedes estemos en el cielo, donde están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos, miriadas de ángeles, ¿dónde se va a querer usted sentar? ¿Hasta atrás? Entonces empiece a practicar. Siéntese adelante, deje que los que vienen tarde se sienten atrás. Dicen amén los que están hasta allá atrás. Allá no les gustó. Yo leo, Jesús les respondió y dijo, yo quiero que ponga atención a eso. Y si usted es de los que subraya, subraye, porque la próxima vez que lea usted lo que subrayó, y es válido poner algunas notitas en su Biblia, eso no es un sacrilegio, para que cuando vuelva a leer usted ese pasaje, el Señor le va a recordar cosas y se las va a ampliar. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. ¿Quién es el que está hablando?
Entonces, hoy vamos a hablar de la doctrina de Cristo. Y no he dejado de lado la pregunta si la doctrina de los apóstoles era la misma doctrina de Cristo. Porque dice que perseveraban, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice amén. Yo no quiero pensar que usted es una iglesia bautista. No tengo nada contra los bautistas, pero a ellos les prohíben decir amén. Les prohíben aplaudir. Esta es una iglesia con avivamiento del Espíritu Santo. Entonces usted me va a retroalimentar a mí cuando esté de acuerdo, porque amén lo que significa es así es. Entonces yo voy a entender que no solo usted me está entendiendo, sino que está de acuerdo. Dice amén. Bueno, el verso dice: mi doctrina, está hablando Cristo, esta es la doctrina de Cristo, ¿estamos de acuerdo? No es mía, dice. ¿Y entonces de quién es? Ahí lo dice. Ya nos complicamos porque por un lado tenemos la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, y ahora él dice: sino de aquel que me envió. Hermano amado, ¿quién lo envió a él? Entonces hay doctrina del Padre, hay doctrina del Hijo y hay doctrina de los apóstoles. Mi pregunta es: ¿será la misma? Usted está bien doctrinado. Me gusta predicar aquí. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, si seguimos leyendo, dice: el que quiera, verso 17, hacer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Yo creo que los que vienen a los cultos quieren hacer la voluntad de Dios. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Pero qué tremendo, porque Él no traía su propia doctrina. Dio un tremendo ejemplo de sujeción. ¿A cuántos les gustan sujetarse aquí? ¿Les cuesta sujetarse? Levanten la mano, pues. Así los metemos. Yo ya vi que tienen un cuartito de ministración, porque a todo el que le cuesta sujetarse hay que ministrarlo. Pero la naturaleza humana es así. No nos es fácil sujetarnos. Por eso nos tienen que poner policías. Y a veces nos pasamos a los policías. Nos ponen semáforos y nos pasamos en rojo. Nos cuesta sujetarnos. Es parte de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero ojo, Él vino a la tierra. Y si usted lee todo el contexto de los evangelios, se va a dar cuenta que Él no decía nada que no oyera hablar al Padre. Él oraba toda la noche, igualito que nosotros. ¿Y por qué se ríe, hermano? Este martes van a tener una velada. Nosotros le llamamos vigilia. Hoy veo que ustedes le llaman velada. ¿Será que van a venir todos? Solo el pastor se rió porque él los conoce. ¿Aló? Ya se pusieron tristes mis hermanos, porque para orar nadie se apunta muchas veces. ¿Verdad que nos cuesta? Seamos honestos. Nos gustan otras cosas. Y usted va a ver que en Hechos 2:42, que no le hemos dejado de lado, era de las cosas en las que perseveraban los primeros cristianos. Por eso la iglesia está como está de cabeza en general, porque olvidó lo más importante. Pero yo sigo en el asunto. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Verso 18. El que habla por su propia cuenta. Hay apóstoles hoy que hablan por su propia cuenta. Ni siquiera el Hijo lo hizo.
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por eso hay hombres que hoy andan buscando su propia gloria en diferentes latitudes. ¿Me está entendiendo? A veces hablo en parábolas, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Usted tiene una manera de poder identificar a los verdaderos ministros del Espíritu en este tiempo tan peligroso, cuando usted ve si esas personas están buscando su propia gloria o están buscando la gloria del que los envió. Muy sencillo. Qué lindo que nuestro amado Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso. ¿Y qué más? Humilde de corazón. ¿Cuántos saben que Filipenses capítulo 2 nos habla de 7 escalones que el que tenía el lugar más alto tuvo que bajar para morir por ti y por mí? Filipenses capítulo 2 dice que el Hijo no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació de ser igual a Dios y se vistió de hombre, se vistió de siervo y murió en la cruz por usted y por mí. Por eso una vez el Señor me dijo, viendo ese pasaje: la vida del verdadero siervo no es para arriba, la vida del verdadero siervo es para abajo. Porque el que era igual a Dios, ¿quién puede tomar un lugar más alto que ese? Nadie. Bajó. ¿Quieres tú ser siervo de Dios? Tu ruta no es para arriba. Que te conozcan los hombres, que te alaben los hombres, que te canten los hombres, que te hagan alfombras los hombres, que te hagan un montón de cosas los hombres. No es para arriba. La vida del verdadero siervo de Dios, que así lo marcó el mismo siervo de el Padre. Tú sabes que ahí en el original, en Filipenses 2, aparece la palabra doulos, que es siervo, y eso se traduce como un esclavo que no es dueño ni de su propia vida. El doulos era el sirviente en las casas. El doulos era el que lavaba los pies. Por eso en San Juan capítulo 3 el Señor se quita su manto, se ciñe y lava los pies de sus discípulos. Y les dejó una consigna: hagan ustedes lo mismo. Eso es la medida del siervo de Dios. Por eso dice: el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Hermano amado, tú puedes estar aquí sentadito, preparándote, oyendo palabra, y un día, si el Señor en su misericordia te llama al servicio, recuérdate que no es para que tú te engrandezcas, no es para que saques el pecho, es para que tú te parezcas a aquel que vino a la tierra para ser un verdadero siervo, para darle la gloria a aquel que lo envía. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Termina diciendo 8: este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cuál será la doctrina de Cristo? Acompáñame a Marcos, vamos a leer unos versos rapidito. Marcos capítulo número 11, verso número 18. Yo quisiera que tú en casa, si tienes una concordancia, ya sea electrónica o en pasta dura, busques la palabra doctrina. Porque hoy todo mundo cree tener sana doctrina,
Pero ya entendimos que lo primero que hacían los primeros cristianos, que nosotros tenemos que volver a hacer, es perseverar en la doctrina de los apóstoles, la cual es la doctrina de Cristo que le fue dada por su Padre. No hay donde perderse. ¿Tienes Marcos 11:18? Dice así: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿De quién están hablando? De Cristo. Usted tiene que volver a ser un admirador de la doctrina de Cristo, no de doctrina de hombres. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado, Timoteo, un joven, de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Hermano amado, la doctrina no es solamente un credo que usted se tiene que aprender. Nosotros los ministros de Dios no podemos catequizarlo a usted hasta que se aprenda doctrinas humanas para repetirlas como lorito, sino que la doctrina es vida. Por eso les dijo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, de tu vida, porque tu vida es tu doctrina. ¿Me está entendiendo? Por eso el amado Cristo en 3 años y medio, dice San Juan capítulo 1, y el Logos se hizo carne. El Logos que estaba con Dios, el Logos que era Dios, y Logos significa palabra. La palabra de Dios, dice San Juan 1:14, se hizo carne. Quien no encarna la palabra es solamente una persona que conoce, que tiene conocimientos teológicos, que conoce la Biblia, que tiene quizá conocimiento de la Biblia, pero no ha encarnado la palabra. La tarea que el Señor tiene y que hacían los primeros cristianos perseverando en la doctrina de los apóstoles era encarnar la palabra. ¿Me está entendiendo? Ese Logos que era Dios se hizo carne, se humanó. Amén. Él es perfecto Dios y perfecto hombre, pero vivió una vida en esos 3 años y medio de su ministerio público, donde los evangelios nos dejaron plasmada su vida y nos piden ahora las epístolas, los apóstoles que escribieron nos piden que nosotros seamos conformados a la imagen de Él, no a la imagen de ningún hombre, por encumbrado que esté ese hombre. El modelo es Cristo. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Tus ojos están en Él, deben estar en Él. Cristo no daba seminarios de oración. A veces escriben libros, 7 pasos para ser un orador eficaz, y ahí lo compra usted y lo lee, y de todas maneras no ora, porque la doctrina de Cristo era su vida. Él salía antes de que terminara el día y empezaba a orar, y sus discípulos roncando. De plano Pedro el que roncaba más. Pobre Pedro, después me arreglo con él. Pero Cristo estaba orando toda la noche para saber qué era lo que decía el Padre, cuál era el paso a seguir, cuál era el caso a seguir. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos estar orando. Señor, ¿qué es lo que me toca hacer ahora? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Me está entendiendo, hermano amado? Entonces, dése cuenta usted que lo que hacía era que oraba, no daba seminarios de oración, no escribía libros sobre oración. No es que sea malo escribir libros. Entonces, cuando sus discípulos se dieron cuenta que él oraba, le dijeron: Señor, enséñanos a orar.
Pero Él no los dio los 7 pasos para una oración eficaz. Lo que hizo el Señor, les dijo: bueno, vénganse conmigo, oremos juntos. Era un discipulado práctico. ¿Usted cree que los discípulos que fueron enviados primero de 2 en 2, no había todavía bautismo con Espíritu Santo y fueron delegados, y por delegación ponían las manos sobre los enfermos y esos sanaban? Ponían las manos sobre aquellos que estaban endemoniados y eran liberados. Pero ¿dónde lo aprendieron? ¿Por qué lo hizo primero? La doctrina de Cristo, de la cual el pueblo estaba maravillado, no eran las grandes letanías de los religiosos del tiempo, los fariseos y los saduceos, sino que era una vida. Hermano, tú puedes conocer mucha Biblia, pero tu doctrina es lo que tú vives. Lo vuelvo a repetir: tu doctrina es lo que tú vives. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria al Señor. Déjeme leer otro verso en Hechos capítulo 13, verso 12. Aquí ya vemos nosotros que el Señor ya había muerto y resucitado y ascendido. Y en el capítulo 13 ya vemos las primeras incursiones del apóstol Pablo junto con Bernabé, que ya no era apóstol del Cordero, sino que era apóstol del Espíritu, llamados por el Espíritu para la iglesia. Y en el capítulo 13 y verso número 12 dice: entonces el procónsul. ¿Usted ha leído este pasaje? ¿Cómo se llamaba ese procónsul? ¿Cómo se llamaba el procónsul? ¿No sabe cómo se llamaba ese procónsul? Era mi tocayo, Sergio Paulo. Así que mi nombre es bíblico. Aleluya. Aleluya. Algunos días están durmiendo. ¿Será el frío? Pero aquí están, ¿verdad? Dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido. ¿Y qué había sucedido? Que el mago que lo estaba confundiendo, haciendo cosas raras, la autoridad apostólica de Pablo lo dejó ciego. Y cuando el procónsul dice que vio esto, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. La doctrina de Cristo no es solamente teoría. La doctrina de Cristo va acompañado de señales. Hermano amado, no viva un cristianismo sin señales, aunque éstas acompañarán a la palabra. Dice amén. La otra cosa que a mí me impresionó cuando vine a este templo y lo conocí el viernes fue esa frase que tal vez ya se le hizo muy familiar a usted, porque me dicen que lleva años que se usa esa frase, que es un versículo bíblico. ¿Quiénes cerrando los ojos la pueden repetir? Porque ustedes la han visto todos los domingos. A ver, cierren los ojitos y repiten esa frase. Yo solo ahí. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Yo quiero seguir predicando sobre eso. En este pasaje vemos dos cosas. No sé si usted me quiere acompañar. Abra su Biblia, aunque lo conoce bien. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe por qué me impresionó? Porque el fundador de Ministerio Selim usaba ese verso y lo usó desde hace casi 40 años. Y yo me gocé mucho de que el pastor Alex, Dios le haya mostrado, porque se lo tuvo que haber confirmado, que debía de usar esto. Porque Dios quiere hacer algo maravilloso con ustedes. Este varón, el doctor Ríos, un varón muy humilde,
médico cirujano, empresario de prestigio en Guatemala. Dios tenía un plan con él y dejó todo por llevar a cabo ese plan. Muy temprano en su ministerio Dios le dio una frase que yo se la quiero trasladar a usted. Y cuando él empieza su ministerio, Dios le dice: por un evangelio como al principio. ¿Usted quiere un evangelio como al principio? Especialmente viendo las caricaturas de evangelio que hoy nos quieren presentar. Porque hoy hay muchas cosas, pero que no están presentando un evangelio bíblico conforme a la doctrina de Cristo. Y lo que nosotros necesitamos seguir y perseverar constantemente diligentes en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, la cual era doctrina del Padre. Eso dijimos en la primera parte del mensaje. Pero yo veo dos cosas aquí. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos 5 sentidos? Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Aquí se mencionan 2. No podemos callar lo que hemos, el sentido de la vista. Y por eso, cuando usted viene al culto, el culto, ¿cuántos saben que es un misterio, un culto a Dios? ¿Sabe usted que cada culto debería ser diferente? Si nos dejáramos de guiar por la guianza del Espíritu, podría ser diferente. Porque el apóstol Pablo, cuando habló en 1 Corintios 14, dijo: ¿qué hay pues cuando os reunís? ¿Hay salvo? ¿Hay doctrina? ¿Qué más dice? ¿Hay revelación? Y por eso mi pastor, de una manera muy aguda, disculpe que yo haga mención de él, a algunos les cae mal. Gloria a Dios. Ya me siento en familia, aleluya. Pero él lo que decía era que si el apóstol Pablo viniera a nuestras iglesias, ¿entraría o se saldría? Porque la pregunta era: ¿qué hay pues cuando os reunís? Y da una serie de indicaciones. Por cierto, que haya salmo no es que usted lea el Salmo 23, sino que indudablemente el Espíritu quiere, en un culto a Dios guiado por Él, que nos dejemos guiar. Ahora, mire qué interesante, porque aquí dice visto y oído, y usted viene a ver a la iglesia y viene a oír. Nuestro sentido de la vista tiene que ser restaurado. Y no le estoy hablando de que tenga una visión 20/20 en lo natural, le estoy hablando de visión espiritual. Que a usted le restauren la visión espiritual y que tenga visiones de Dios. Que el oído le sea restaurado para que usted oiga la voz de Dios y que aprenda a discernir quién tiene palabra de Dios y quién no. Por eso no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nos habla a nosotros de los sentidos. Y yo le quiero decir que los primeros cristianos, específicamente los apóstoles, vieron y oyeron. ¿Me acompaña a la primera epístola de Juan? No al Evangelio de Juan, primera epístola de Juan. Usted me dice cuando la tenga. ¿La tiene? Capítulo 1, verso 1 hasta el 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ahí está el primer sentido. Lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿se parece a esto? Lo que hemos contemplado y palparon, otro sentido, nuestras manos tocante ¿a qué? Al verbo de vida.
El hermano Otto decía que el evangelio de Juan era más profundo, o Juan era más profundo que Pablo, y eso es difícil de asimilar. Y uno decía, ¿cómo así? Pero el que escribe esta epístola es el mismo Juan que escribió el evangelio de Juan y el Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la frase es: Juan fue más profundo que Pablo. Y es que este hombre era el mismo jovencito que se acostaba en el pecho de su Señor. ¿Se acuerda? Pedro no tuvo ese privilegio. ¿Se acuerda que cuando querían identificar al traidor, al que lo iba a entregar, Pedro le dice a Juan: pregúntale quién es? Porque eso indica que el grado de cercanía que tenía Juan era el más profundo, el más cercano. Por eso le revelaron cosas que no le revelaron a Pablo. Y eso que a Pablo, si usted es de los que cree que escribió el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, le revelaron el 50% del Nuevo Testamento. Pero la profundidad. ¿Usted quiere ser cercano o quiere estar en la periferia de su comunión con Dios? Porque le vuelvo a hablar, hagamos en nuestra mente un círculo que involucra a los 500 que lo vieron resucitado. Adentro hacemos otro concéntrico de los 70 que fueron delegados. Otro más chiquito, concéntrico, de 12 que caminaron con él y le llamaron los apóstoles de Cristo, los apóstoles del Cordero, los que caminaron con él. Pero todavía uno más chiquitito en relación a cercanía, de los 3 que lo acompañaron a las experiencias más grandes: Pedro, Juan y Jacobo. Pero todavía hay uno chiquititito donde solo entra Juan, que se recostaba al pecho del Señor. Y por eso Juan es tipo de la iglesia novia que se va a ir, porque es el que está verdaderamente cercano. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Ya le dije que diga amén. Gloria a Dios. Ahora, note usted que dice, volviendo a primera de Juan capítulo 1, verso 2 ahora: porque la vida fue manifestada. El contexto es verbo de vida. Y la hemos visto y testificamos. La iglesia del Señor se ha olvidado de testificar. Lo vuelvo a decir: la iglesia de estos tiempos se olvidó de ser testigo. Quizá porque no ha visto mucho, ni ha oído mucho. Ahora déjeme decirle a usted, hermano, que la palabra testigo, siempre que pensamos en esa palabra en el idioma español, pensamos a veces en los testigos de un juicio, ¿cierto? Llame a su primer testigo, dice, y le piden opinión acerca de cierta situación. Pero en el original, la palabra que se traduce testigo viene del griego martureo, de donde viene una palabra en el español que es mártir. ¿Cuántos aquí quieren ser testigos a la manera del original? Qué bueno que sean sinceros, hermano. Yo creía que iban a levantar la mano todos, pero no, ¿verdad? Es que entiende lo que es un mártir. Por eso la iglesia no está dispuesta a testificar, porque se le olvidó lo que es eso. Ahora, hermano amado, quiero decir algo. Ellos, lo que está diciendo Juan ahí, es una experiencia de uno que murió, pero resucitó. Y dice que palparon. Uno que está bien claro en la Biblia que palpó al Cristo resucitado fue Tomás. ¿Qué fue lo que le dijeron a Tomás? Tomás, tú que no crees, mete tu mano en mi costado. ¿Usted cree que lo metió o no?
¿Qué sentiría Tomás? Tomás, aquí están mis manos, que fueron horadadas, y mis pies. Mete tu dedo. Hermano, por favor, la Biblia no es solo de leerla como un libro clásico, hombre. La Biblia hay que dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que es el autor que inspiró a los hombres, que fueron, dice Pedro, inspirados por el Espíritu Santo, fueron soplados. Cuando la leemos nos lleve a momentos y a experiencias donde somos impactados. Esos hombres que vieron que Él murió en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre, pero que al tercer día resucitó. Cuando en el Pentecostés fueron investidos de poder, estaban dispuestos a ser testigos a la manera original, porque sabían que aunque murieran, seguían viviendo. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano amado. Oh, hermano, por eso el apóstol Pablo decía: yo anhelo conocerle en el poder de su resurrección. Nosotros ahora necesitamos pedir no un carro nuevo, esas son añadiduras. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad, y ojo, te lo va a dar si estás preparado. Yo he conocido gente que cuando viene en camión, ya estoy hablando como mexicano, cuando viene, porque para nosotros un camión es otra cosa, viene puntual a la iglesia y Dios mira su desarrollo, su desenvolvimiento, su interés de levantarse temprano, porque en el camión y el tráfico y todo lo demás hace que tenga que sacrificarse. Pero entonces Dios dice: a mi hijo amado le voy a dar su carrito, y le da el carrito. Aquí se dice el coche. Ya me entendió, ¿verdad? Le da su coche, un cochecito. Solo que cuando le da el cochecito, ya no viene a la iglesia, se va a pasear con la familia. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo he visto yo en muchos lugares. Y entonces el Señor le dice: no, mejor te lo quito. Choca un día de estos, no tiene para arreglarlo, y otra vez viene en camión, puntual a la iglesia. Qué raros somos nosotros los humanos. Entonces, hermano amado, lo impactante de conocer un evangelio de resurrección es que el Señor, en la medida que tú conoces ese evangelio expresado en las Escrituras, vas perdiendo el temor a la muerte. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el temor a la muerte es exacerbado por el pecado? A más pecado, más temor a la muerte. Hay menos pecado en tu vida, menos temor a la muerte. Por eso es que necesitamos la consagración. Por eso necesitamos consagrarnos. Por eso es tan vital Hechos 2 en tu vida. Hermano amado, ¿cuántos aquí son bautizados con el Espíritu Santo? Levánteme su mano rapidito. Lo voy a hacer al revés. Los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. No puede ser si muchos no levantaron la mano la primera vez. Es que nos da pena. Pero el Pentecostés como una realidad en nuestras vidas es lo que nos va a permitir a nosotros entrar a Canaán, lo que nos va a permitir a nosotros pelear las batallas que se pelean en Canaán y salir triunfadores y poder apartarnos, porque el que se consagra, Dios lo santifica. El que se consagra, se aparta, Dios lo santifica. Y de tanta santificación que estás viviendo en tu vida, llegas a alcanzar un cuerpo de exaltación, donde ya no hay temor a la muerte. Y los tiempos que vienen, no quiero hablar de escatología porque entonces me alargo, pero le quiero decir algo: que en los tiempos que vienen
no crea que la iglesia no va a ser perseguida. La iglesia está dormida, creyendo que todo está arreglado. Pero vienen tiempos difíciles, lo dice la Escritura, que en los postreros tiempos habrá esto. ¿Lo ha leído usted? La historia de la iglesia ha demostrado que los grandes avivamientos han surgido de persecuciones. Ay, hermano, tan bonito que iba ahora, ya me están poniendo usted en temor. Pero después de Pentecostés usted empieza a ver que en el capítulo 4 de los Hechos hay persecución. Y precisamente este pasaje, capítulo 4, verso 20, está en un contexto de persecución porque agarraron a Pedro y a Juan. ¿Se acuerda? Cuando en la puerta de la Hermosa ellos fueron usados por Dios para poder traer sanidad a un cojo de nacimiento. Presos y les dijeron: no vuelvan a hablar en ese nombre. Juzguen ustedes, dijeron ellos, si es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Y inmediatamente dijeron: porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Usted no se había dado cuenta de lo que el Señor le reveló a su pastor cuando puso ese texto ahí? Porque es un texto en el contexto de persecución. Tengo unos 15 minutos, hermano Alex. Tengo unos 15 minutos. 15 minutos. Vayamos a Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24 el Señor hace 3 operaciones resucitado que necesitamos hoy para que nuestros sentidos sean restaurados para la última batalla que nos tocará vivir en la tierra. ¿Está conmigo ahí en Lucas capítulo 24? No puedo leer todos esos versos, pero yo le aconsejo que los lea despacio en casa. Lucas 24 es un capítulo maravilloso, hermano, que hay que comérselo despacio. Pero en el contexto, Cristo ya había muerto, pero el primer día de la semana había resucitado. Y dentro de sus discípulos, que no eran de los apóstoles del Cordero de los 12, habían 2. Cleofas era el nombre de uno de ellos, y se les conoce muy popularmente como los discípulos de Emaús. Amén. ¿Estamos bien? Estaban tan tristes. Si había de esas latas de Coca-Cola, valga la publicidad, vacías, que a veces uno cuando está viendo solo el suelo, ¿verdad?, y encuentra una lata y uno va triste, dice: ¡pah!, tira la lata. O tal vez una piedra. Yo sé que usted me va a pedir el versículo, ¿verdad? Solo estoy imaginando un poquito. Pero iban platicando. Vos, Cleofas, yo creí que el Señor iba a poner el reino, y tal vez me iba a poner de primer ministro, pero murió vos. Y dice que se les apareció un forastero. El Señor resucitó con un cuerpo espiritual, donde yo puedo intuir que tenía la capacidad de cambiar de forma, cambiar de fisonomía, porque ellos lo conocían. Y dice que no lo reconocieron. ¿Cuántos quieren uno de esos? Lo vamos a obtener cuando los muertos en Cristo resuciten primero, o aquellos que estemos vivos cuando Él venga, seremos transformados, donde lo mortal se vista de inmortalidad y como dice 1 Corintios 15, lo mortal se viste de inmortalidad y lo corruptible se viste de incorruptibilidad. Yo quiero uno de esos. ¿Sabe qué? Cristo ya pagó por uno de esos.
en la cruz del Calvario para nosotros. Es su promesa. El forastero iba y dice: ¿cuáles son esas pláticas que lleváis? Solo tú eres un forastero en Jerusalén que no sabes todo lo que aconteció. Y usted conoce todos los detalles ahí. Pero yo lo quiero hablar rapidito de 3 operaciones que el Señor hizo con ellos, que necesitamos urgentemente que el Señor haga a nosotros para que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos. Verso 31, vayamos directamente hasta ahí. Hagamos un poquito de contexto en el verso 28. Dice: llegaron a la aldea donde iban, es decir, a Emaús. ¿Sabe qué significa la palabra Emaús? ¿Quién sabe qué significa? Aguas tibias. 100 puntos, hermana. Así me gusta. Así se contesta. Aguas tibias. Los discípulos que venían del fuego del avivamiento de Jerusalén regresaron a Emaús para volverse tibios. Y según Apocalipsis 2, ¿a dónde van los tibios? ¿O es capítulo 3? Capítulo 3, ¿verdad? Los tibios, dice: yo los voy a vomitar de mi boca. Porque no eran cuerpo. Porque uno vomita solo lo que no es absorbido por el cuerpo. Dice amén. Ahí iban los de Emaús todos tristes. Pero dice: mas ellos le obligaron, ¿a quién? Al forastero, que no sabían quién era, a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, verso 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Yo quiero que usted ponga atención a eso, porque eso no fue casualidad. Porque inmediatamente eso que hizo el Señor trajo una operación del resucitado que necesitamos nosotros hoy. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Qué ojos? Los espirituales. ¿Puede haber ceguera espiritual? Puede haber ceguera espiritual, hermanos, en los hijos de Dios. Estos eran discípulos de Cristo. Entonces Él les abrió los ojos. Esta mañana, si tú necesitas que el Señor te abra los ojos, cuando hagamos la invitación, acércate rápidamente para que oremos por ti, que el Señor en su misericordia abra los ojos espirituales. Y se decían el uno al otro: no, mire, ese es un síntoma del que le abren los ojos. Si tú oyes la palabra y ya no te pasa esto, es que tienes ceguera espiritual, porque dice: no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras. Lo lee bien. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Segunda operación. La primera del Cristo resucitado es que abre los ojos. Pero la segunda es que nos abre las escrituras. ¿Cuántos quieren que el Señor les abra las escrituras? Si usted ve los contextos, el Señor les tuvo que decir a los de Emaús, sus discípulos, pero fueron discípulos antes de la cruz. Yo quiero ser un discípulo después de la cruz. ¿Y usted? Porque después de la cruz lo que se encuentra es al verbo de vida. Entonces, hermano amado, les dijo: oh tardos, oh lentos. No, yo les decía que en las escrituras, en los salmos, en los profetas, ellos hablaban acerca de lo que iba a acontecer conmigo. Hermanos, a veces nosotros leemos el Antiguo Testamento y nos dormimos. No entendemos. Por eso yo le contaba al hermano Alex que en una ocasión que el hermano Otto tuvo la oportunidad de ser invitado para ir a Israel. Todos los cristianos quieren ir a Israel y se bautizan en agua y se quieren ir a bautizar al Jordán. Momento, pueblo, ¿no ya eres bautizado pues? Y hasta tienes que pagar, aquí no te cobraron.
hasta traen una su botellita de agua del Jordán. Y dice que paran de sufrir. ¿No comercializan eso estos señores? Que no les podemos llamar hermanos. ¿Aló? Entonces el hermano Otto fue y dice que venía de regreso porque él iba con una gran expectativa de encontrar al Señor, una presencia, algo especial. Y no encontró nada. Solo el comercio de las 3 religiones monoteístas que hay. Negocio de los judíos, negocio del cristianismo religioso, son monoteístas, y negocio de los musulmanes que también son monoteístas. Entonces iba triste. Dice que alguien le regaló su viaje por el Mediterráneo, un yate, y un día que iba triste en la popa del barco. Y le dice al Señor: Señor, yo no encontré nada ahí. Entonces le dijo: búscame en los salmos. No sé si oyó. Búscame en los salmos. Si usted lee en contexto, el Señor les dijo: no los salmos, la ley y los profetas hablaban acerca de lo que iba a acontecer conmigo. Pero ¿sabe por qué ellos no entendían? Porque estaban cerradas las escrituras. Hermano amado, si tienes cerradas las escrituras, eres de los que se aburre y no lee la Biblia. ¿Cómo está tu Biblia, hermano? ¿Nuevecita? ¿Está nueva tu Biblia? ¿O ya está toda ajada, toda subrayada? Ya se le cayó la pasta y tuviste que mandarla a encuadernar. ¿Cómo tienes la Biblia? ¿O eres como la viejita que se le olvidaron los lentes en la Biblia y pasó como 3 meses buscando los lentes? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Es que hacía 3 meses que los había dejado metidos en la Biblia. El pueblo de Dios de estos tiempos no lee la Biblia. Examínate. Menos los jóvenes, con sus excepciones, gracias a Dios. Porque hay tanto que hacer en este mundo, tanto que leer en las redes sociales, tanto que ver en Netflix. ¿Aló? Yo a veces paro de enseñar y predico. Pero cuando se me ponen raros los hermanos, mejor sigo enseñando, ¿verdad? Necesitamos que el Cristo resucitado nos abra los ojos, pero que también nos abra las escrituras, porque dice: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Hermano, yo hubiera querido ir caminando ahí como un cuarto personaje. ¿Cómo sería ese magisterio maravilloso del Cristo resucitado, hablándole de los salmos, hablándole de la ley, hablándole de los profetas? Aleluya, que ardía el corazón. Usted y a mí nos tiene que volver a abrir, a arder el corazón, hermanos. Es muy fácil caer en religiosidad. Venir al templo el domingo a marcar nuestra tarjeta para que nuestra conciencia religiosa se sienta bien. Como ya se están levantando algunos, mejor termino. Pero yo me imagino que es porque tienen algo que hacer, ¿verdad? Es permanencia voluntaria. Es temprano. Pero veamos lo que dice el verso 33. Y levantándose, mire lo que produce que el Señor te abra los ojos y te abra las escrituras. Eran 11 kilómetros los que habían caminado a pie. Ellos sí no tenían Mercedes-Benz ni BMW. Era Dodge pies. Era marca Dodge el vehículo. No, a puro golpe de calcetín, hermano.
¿Cómo le dicen aquí a lo que se ponen a puro golpe de chancla? 11 kilómetros, hermano. Deben haber llegado cansados y era de noche. Pero dice el verso 33, porque eso, hermano, usted tiene que ver que usted tiene que salir de aquí diferente. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Otros 11 kilómetros. ¿Qué produce eso, hermano? Es una sobrenaturalidad. Yo sé que usted ha experimentado, yo sé que el hermano Alex como pastor ha experimentado. A veces cuando predicamos 2 o 3 veces o 4 veces en un día, hermano, ya la última, ya no queremos subir. Porque dicen que 1 hora de predicación es equivalente a 8 horas de trabajo. Yo a veces cuando termino de predicar no sé si comer o irme a dormir. Aleluya. Ellos regresaron 11 kilómetros. Y dice el verso 34, o desde el 33 dice: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Ya no estaba Judas, y a los que estaban con ellos habían otros que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Les habían abierto los ojos y les habían abierto los oídos, y eso produjo algo en ellos, nueva fuerza. Cuando uno está cansado físicamente y tiene que predicar, uno experimenta, hermano, que le dan nuevas fuerzas. Cuando uno termina de predicar, uno ya baja otra vez cansado, porque eso es el poder del Espíritu Santo, es la unción. Y si tú ya fuiste ungido, hermano, no me vengas a decir que no vienes al culto temprano porque estás cansado. Mejor ponte a orar unos minutitos cuando te levantas y el Señor te va a dar nuevas fuerzas, porque correrán y no se cansarán, caminarán, dice la Escritura, y no van a detenerse. Aleluya. Porque nos van a dar alas de águila. ¿Y quienes quieren las fuerzas del búfalo? Eso lo dice la Escritura. Pero si tú fuiste muy cuidadoso, tú te vas a dar cuenta que falta todavía una operación. Y vamos a caminar un poquito más adelante. Y vamos a leer desde el verso 38, dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Ojo, cuando usted está turbado, vienen pensamientos negativos. No tome decisiones cuando usted está turbado. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos. ¿Se da cuenta que hay que ver? Mirad mis manos. Ahora Él ya no está físico, pero con los ojos de la fe nosotros podemos ver, porque la fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estará Cristo aquí? Pero no lo ven nuestros ojos naturales, pero nuestro espíritu, que ya tomó vida, lo percibe. Porque el espíritu percibe que Él está aquí. Por eso tú pasas aquí. Tú no pasas porque vino un predicador nuevo de Guatemala. Tú vienes al frente porque sabes que aquí está la presencia del Señor, y el que te va a ministrar es Él, el que te va a liberar es Él, y el que va a hacer esas operaciones va a ser Él. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Necesitamos ver por espíritu las manos. Mirad mis manos y mis pies. Por eso es que no podemos seguir hombres, hermano, porque ningún hombre murió por ti en la cruz del Calvario. Por eso nuestra doctrina es la doctrina de Cristo. Debe ser cristocéntrica.
no hombrecéntrica. Que yo mismo soy, palpad y ved. También el sentido del tacto, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos. Aquí nos enseña el Señor. Como veis que yo tengo, nos da una clase de lo que es el cuerpo espiritual con el que Él resucita. Se puede palpar, no es una visión. Las visiones son generalmente en 2 dimensiones. Esto era en 3 dimensiones. Había volumen. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? ¿Está muy serio usted o ya está cansadito? Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Con el cuerpo espiritual, para los que quieren que haya guaraches en el cielo, o sus carnitas o sus taquitos, parece ser que después de la resurrección se puede comer. ¿Cuántos se van a poner alegres? ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Cómo será el pescado asado con miel? De repente alguna vez se hace uno y ahí me invita. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, para demostrar que él había resucitado. Y aquí viene la tercera operación con la que quiero terminar. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Hermano amado, mire, los pastores nos gastamos la garganta predicando, ¿cierto? Mi pastor le dio un derrame en sus cuerdas, que le afectaron sus cuerdas vocales 4 años antes de morir. Nunca pudo volver a hablar igual y tenía una voz de locutor, pero se desgastó hablando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste? Que miles y miles les entró por aquí y les salió por acá. Su pastor, entiendo que desde los 21 años, y aquellos que empezaron con él, ha gastado su garganta predicándole la palabra de Dios, y por eso usted está aquí. Jesús por 3 años y medio les habló, pero no pusieron atención, porque les dice: estas son las palabras que os hablé, pasado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya te diste cuenta que desde Génesis hasta Malaquías, esos 39 libros hablan de Cristo. Génesis habla de Cristo. Capítulo 3 de Génesis, verso 15, se le define como el protoevangelio, porque desde el Génesis capítulo 3 y verso 15 se dio la promesa de salvación para el hombre caído. Léalo en casa. Y así puedes encontrar en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, que todos los libros apuntan a Cristo. Pero cuando están velados los ojos y las escrituras están cerradas, no se miran. Y entonces les dice en el verso 45, ya con esto sí me despido: entonces les abrió la mente. No sé si tu versión dice que les abrió el entendimiento, pero la palabra nous en el griego se traduce mente, y el concepto es la mente total, porque hay 4 palabras que se traducen mente en nuestro idioma y no logramos ver nosotros la diferencia: nous, dianoian, fronema y nefros. Todas esas palabras en el griego tienen diferentes acepciones, pero en nuestro idioma español
las traducciones solo lo traducen mente y no vemos la diferencia. Pero nous es la que envuelve el fronema, la dianoia y el nefros. Entonces lo que les abrió fue toda la mente. Es una operación del resucitado. ¿Y con qué propósito se las abrió? Porque indudablemente estaba cerrada. Pero aquí dice claramente que es para que comprendiesen las Escrituras. Dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocer la Biblia, muchos han sido engañados y seguirán siendo engañados. Pero como yo ya terminé de predicar, yo quiero que usted se ponga de pie y me permita lo que yo considero que es lo más importante de este momento. Si usted logra no irse en este momento, yo se lo voy a agradecer, salvo los que tengan algo urgente que hacer. Pero permítame ministrar esta palabra, porque es en este momento donde el Espíritu Santo le va a hablar a usted de una manera personal, según su necesidad, y va a ser de algo que puede ser logos, un rema, es decir, una palabra que el Espíritu Santo va a aplicar directamente a tu vida según tu necesidad. Yo sé que hablé varias cosas, pero me quiero en esta mañana concretar en las 3 operaciones del Cristo resucitado. Y quiero hacer una invitación a todos los que están aquí, aún a los que están hasta allá arriba, que busquen encaminarse lo más que puedan para venir aquí al frente. Si tú necesitas que te abran los ojos espirituales. La segunda invitación es si tú quieres que te abran las Escrituras. Y la tercera es si tú quieres esta mañana o tarde ya, que te abran la mente. Eso no lo hizo el Señor